Todo empezó un sábado por la noche en casa de mis suegros, en pleno barrio de Salamanca, Madrid. Era el cumpleaños de la madre de Laura, mi mujer. Una cena familiar de esas que se alargan, con risas, vino caro y discusiones sobre política. Nada fuera de lo común. ¿Hasta qué pasó? Estaba sirviéndome un poco más de vino cuando vi algo que me revolvió el estómago. Laura estaba abrazando a su hermano, sí, su propio hermano, o al menos eso creía yo. Pero lo que vi, no fue un abrazo normal. No fue de esos que se dan entre hermanos. Él la rodeó con un brazo, se acercó demasiado, y al separarse, le tocó la cintura de una forma que no me gustó ni un pelo. Pero lo peor vino después, me miró, me guiñó un ojo y sonrió. Una sonrisa cómplice. Una que decía yo sé algo que tú no. Y no, no era su hermano. Era el cuñado por parte de una hermana, el típico tipo guapo, algo canalla, que lleva chaquetas de cuero y trabaja de comercial en una empresa de coches. Dani. El encantador de serpientes de la familia. Me quedé helado, copa en mano, fingiendo que todo iba bien. Pero ya no podía mirar a Laura igual. ¿Qué clase de gesto era ese? ¿Por qué ella no se apartó? Esa noche me costó dormir. Ella se metió en la cama como si nada, incluso quiso acurrucarse. Yo fingí sueño. No podía sacarme esa imagen de la cabeza. Dani guiñándome el ojo. ¿Quién coño hace eso? Ahí empezó todo. El principio del fin de un matrimonio que yo creía sólido. Y lo más jodido es que no me enteré de golpe. No fue un mensaje, ni una conversación sospechosa. Fue esa mirada. Esa sonrisa. Ese gesto maldito que lo cambió todo. El lunes siguiente todavía pensaba en lo que vi. Me levanté con la imagen de Dani acariciando la espalda de Laura como si le perteneciera. Me duché sin prisa, desayuné sin hambre y fui al trabajo como un autómata. En la oficina nadie notó nada, lo cual me confirmó algo que ya sabía, soy bueno fingiendo. Mientras revisaba planos de una reforma en un edificio de la Gran Vía, no podía dejar de pensar en una idea que cada vez cogía más forma en mi cabeza, tenía que saber más. Y no por celos. Era otra cosa. Una necesidad de entender, de comprobar si mi intuición estaba fallando o si realmente me estaban tomando por idiota. Esa tarde le propuse a Laura que fuéramos a cenar el viernes, solos. Hace mucho que no salimos tú y yo, le dije. Ella aceptó con una sonrisa que me pareció forzada. Vale, si tú invitas, respondió, como si fuera un juego. Pero no era un juego. Le di un beso rápido, cogí las llaves y me fui al trabajo extra, aunque en realidad solo di vueltas en coche por el centro durante más de una hora. No pensaba en nada concreto. Solo repasaba momentos, conductas, conversaciones pasadas que en su día no me parecieron raras, pero que ahora empezaban a encajar en otro puzzle. El miércoles, mientras organizaba un armario en el trastero, encontré una caja con cosas de hace años. Fotos, postales, entradas de conciertos. Laura guardaba recuerdos de todo. En una de esas cajas encontré algo que no había visto nunca. Un sobre cerrado, sin nombre, metido entre unos viejos cuadernos de dibujo que usaba cuando estudiaba periodismo. No era mío, eso seguro. Lo abrí. Dentro había una carta escrita a mano. Decía cosas como no soporto verte con él y te juro que si fueras libre me quedaba contigo esta noche. No estaba firmada, pero la letra, me sonaba. Y no porque la reconociera de inmediato, sino por cómo estaban escritas las letras G, alargadas, como las de Dani cuando firmó un papel en Navidad para una tontería del seguro del coche de Laura. Guardé la carta sin decir nada. El viernes llegó y cenamos en un restaurante cerca del Retiro. Pedí un vino bueno. Ella hablaba más de lo normal, pero no decía nada interesante.
Contaba cosas de una compañera del periódico, del perro del vecino, de la chica nueva de recepción. Yo solo asentía. Al llegar el postre, le dije que había encontrado una carta. Lo solté así, sin rodeos. Ella se quedó quieta. Bajó la cuchara y tardó en hablar. ¿Qué carta?, preguntó. Una en tu caja del trastero, entre tus cuadernos de cuando estudiabas. Sin firma. Pero bastante clara. Sobre alguien que te desea, que te quiere fuera de este matrimonio, le dije. Laura no reaccionó como yo esperaba. No se puso nerviosa. No se disculpó. Solo se recostó en la silla, cruzó los brazos y me miró a los ojos. ¿Y qué esperas que diga? Eso es de hace años, soltó. Su tono no era de culpa. Era de fastidio. Como si le molestara que sacara el tema. Ahí supe que no solo era cierta la carta, sino que probablemente no fue la única. ¿Fue Dani?, pregunté, directo. Ella tardó demasiado en responder. Y cuando lo hizo, no negó nada. Solo dijo, no es lo que piensas. Otra frase vacía. Entonces dime qué es, exigí. Laura se encogió de hombros. Fue un error. Me equivoqué. Estábamos borrachos. No debería haber pasado. Pero ya está, dijo, como si eso cerrara el tema. ¿Cuándo?, pregunté, con la garganta seca. Hace un año. En la boda de tu primo, respondió, sin inmutarse. Recordé esa boda. Recuerdo que ella desapareció durante media hora. Me dijo que estaba en el baño con su hermana, que se sentía mal. Dani también desapareció un rato. Yo no le di importancia. Me senté con mis tíos y bebí vino como un idiota mientras ellos estaban en algún rincón de la finca, follando. No le grité. No hice un escándalo. Solo la miré. Y lo más triste fue que ella no parecía arrepentida. Parecía cansada. Como si estuviera harta de fingir. Pagamos la cuenta. En silencio. Al llegar a casa, ella se duchó y se metió en la cama. Yo me quedé en el salón, con la carta abierta sobre la mesa. Tenía que decidir qué hacer. No podía hablarlo con nadie. ¿Cómo le explicas a tus amigos que tu mujer se acostó con tu cuñado y que lo descubriste gracias a una carta sin firma? Esa noche no dormí. Pero decidí que esto no quedaría así. No iba a tragarme esta mierda en silencio. Tenía que hacer algo. No sabía qué, pero no pensaba dejarlo pasar. No esperé al fin de semana. El sábado por la mañana, después de desayunar, le pedí a Laura que se sentara conmigo en el comedor. No puse música, no encendí la televisión, no serví café. Quería que sintiera el silencio, ese tipo de silencio que solo se da cuando alguien está a punto de soltar algo que va a destruirlo todo. Ella se sentó sin decir nada, cruzó las piernas y esperó, como si ya supiera lo que venía. Me miró sin miedo, sin remordimiento, como si esto fuera solo un trámite más. ¿Te acostaste con él más de una vez?, pregunté, sin rodeos. Ella desvió la mirada un segundo, luego volvió a clavarla en mí. No, respondió con frialdad. ¿Me lo juras?, insistí. No tengo por qué jurarte nada, Javier, soltó con un tono seco que me sacó de quicio. Claro que tienes que jurarlo, joder, porque soy tu marido y me mentiste en mi puta cara durante más de un año, le solté, subiendo la voz por primera vez. Ella se echó hacia atrás en la silla, como si le molestara más el volumen que lo que estaba diciendo. Fue una vez. Lo dije. Me arrepentí. Pensé que podía superarlo. Intenté que las cosas volvieran a la normalidad, pero tú tampoco eres fácil, Javier. Siempre estás ausente, siempre estás en tu mundo, dijo, ahora con tono de reproche, como si yo tuviera algo que ver con lo que pasó.
No me vengas con esa mierda, ahora me vas a echar la culpa a mí porque tú decidiste follarte a Dani, le respondí sin filtro. Ella se levantó de golpe, tiró la silla y caminó hasta el pasillo. No tengo por qué escuchar esto, dijo mientras se alejaba. Me levanté detrás de ella. Vas a escuchar esto sí o sí. Porque no pienso quedarme con las dudas, hace cuánto que lo deseas, desde cuando lo miras como a un hombre y no como a alguien de la familia, le solté mientras ella se apoyaba en la pared, sin mirarme. Siempre te gustó la atención. Y él te la dio, ¿no? Te miró como tú querías que te miraran, como si fueras especial. Pero eso no te da derecho a cruzar la línea, seguí, sin bajarle al tono. Ella giró lentamente, con los ojos húmedos, pero no lloraba. Fue una puta vez. Me sentí sola, joder. Me sentí invisible. Tú estabas todo el día trabajando, hablando de reformas, de clientes, de planos. Yo necesitaba sentirme viva, no una parte del mobiliario de esta casa, dijo, y por un segundo vi a una mujer derrotada, no por lo que había hecho, sino por todo lo que había perdido. ¿Y por qué con él, con Dani, joder, con alguien que se sienta en mi mesa, que me da palmadas en la espalda en Navidad, que se ríe de mis chistes aunque no tengan gracia, no podías escoger a otro imbécil fuera de mi familia? Pregunté con rabia. Ella se secó una lágrima con el dorso de la mano. No fue planeado. Pasó. Estábamos borrachos, me abrazó, me besó, y no dije que no, confesó, sin cambiar el tono. ¿Te gustó?, le pregunté, con el estómago encogido. No quiero hablar de eso, dijo. Pues yo sí. Yo quiero saberlo todo. Porque llevo una semana imaginando cada maldito detalle, respondí sin pensarlo. Ella no contestó. Me acerqué más, y por un momento pensé que iba a suplicarme, que iba a pedirme perdón de verdad. Pero no. Simplemente dijo, no lo vuelvas a mencionar delante de mis padres, por favor. Eso fue lo que me terminó de hundir. No que me confesara la infidelidad, sino que su preocupación fuera el que dirán. No te preocupes. No pienso contarles nada. Pero no por ti. Lo haré por mí. Porque no quiero ser el bufón de la familia. El marido engañado que todavía pone la mesa para todos los domingos, le dije y me fui al cuarto de invitados, donde cerré la puerta y me senté en la cama con las manos temblando. No lloré. No grité. Me quedé allí, en silencio, con una sola idea clara en la cabeza, esto no se va a quedar así. Ella iba a pagar por esto. Y no con gritos ni reproches. Con hechos. Porque yo también sabía jugar. No era de los que hacen escándalos ni de los que arman numeritos públicos. Tampoco era vengativo por naturaleza, pero había algo en aquella traición que me atravesaba de una manera diferente. No podía quedarme quieto, no después de lo que me había confesado Laura. No después de mirarla a los ojos y ver que no había remordimiento real, solo incomodidad por haber sido descubierta. Así que decidí que mi respuesta no iba a ser inmediata ni impulsiva. Tenía que hacer que le doliera. Que se sintiera expuesta como me sentí yo cuando su cuñado me guiñó el ojo después de tocarle la cintura. Quería que lo recordara cada vez que mirara a su familia, a su entorno, a sus amigos. Tenía que ser algo que no pudiera borrar con un simple fue un error. Esa semana empecé a revisar todas nuestras carpetas compartidas, nuestros correos, nuestras cuentas bancarias. No era que pensara quitarle nada todavía, pero quería tener claro dónde estaba parado. Habíamos comprado el piso a medias, pero el coche estaba a mi nombre. La cuenta de ahorros principal la gestionaba yo. También los seguros, las suscripciones y la declaración conjunta. Durante 12 años yo había llevado esa parte del matrimonio sin quejarme. Ahora, todo eso se convertía en piezas de un tablero que me favorecía. Hablé con un abogado el miércoles por la tarde. Le expliqué la situación sin adornos, sin dramatismos.
Me dijo que con una confesión como la que tenía, sumada a algunos detalles que podía conseguir sin demasiado esfuerzo, la separación podía resolverse con pocas pérdidas para mí. No era solo lo legal. Era la estrategia emocional. No se trataba de quitarle cosas. Se trataba de que ella supiera, sin necesidad de gritarlo, que su decisión tenía consecuencias. A la semana siguiente, organicé una cena en casa. Invité a mi cuñado Dani, a su novia, a los padres de Laura y a su hermana. Cociné yo, como hacía en las buenas épocas, y fingí que todo estaba bien. Laura estaba confundida, no entendía por qué de repente quería hacer una reunión familiar. La miré y le dije que quería recuperar el ambiente de antes. Ella sonrió, creyendo que era un intento de reconciliación. No dijo nada más. La cena fue normal. Risas, bromas, conversaciones sin importancia. Hasta que llegó el momento del brindis. Me levanté la copa y hablé en voz alta, mirando a Dani. Quiero hacer un brindis por la familia. Por la honestidad. Y por las veces que uno se equivoca y tiene que mirar a los ojos a quienes ha traicionado. A veces, el daño no viene de un enemigo. A veces viene de alguien que se sienta contigo todos los domingos, dije, mirando a Dani, luego a Laura. El ambiente cambió al instante. El silencio fue brutal. La madre de Laura me miró con la boca entreabierta, Dani tragó saliva, y Laura dejó la copa sobre la mesa sin decir una palabra. No expliqué nada más. No era necesario. Me senté, sonreí y empecé a cortar el pastel como si nada. Nadie volvió a mencionar el brindis. Pero la incomodidad llenó la sala como un humo denso que nadie sabía cómo dispersar. Dani se fue temprano. La novia de él se quedó en silencio todo el rato, mirándolo raro. Los padres de Laura no sabían si preguntar o callarse, así que terminaron haciendo lo segundo. Esa noche, Laura no me habló. Se metió en la cama sin decir una sola palabra. A la mañana siguiente, preparé café, me senté frente a ella y le dije con calma, esto no ha terminado. Solo empezó. Ella me miró como si no supiera qué decir. Me preguntó si iba a arruinarle la vida. Le dije que no era necesario. Que lo único que quería era que entendiera lo que significaba mirar a alguien a la cara sabiendo que te mintió y que no se arrepiente de verdad. ¿Quieres divorciarte?, preguntó con voz baja. Todavía no, respondí. Primero quiero ver cómo vives con la culpa. ¿Cómo te tratas con tus padres ahora? ¿Cómo vuelves a ver a Dani después de todo esto? No tengo prisa, dije, sin levantar la voz. Ella se levantó, salió de la cocina y cerró la puerta del baño con fuerza. No la seguí. Me fui al trabajo con una extraña sensación de calma. No había gritado, no había roto nada, no había insultado a nadie. Solo dije la verdad, en el momento preciso, delante de quienes más le importaban. Sabía que eso no se lo iba a quitar de encima nunca. Era el principio de un largo invierno. Pero esta vez, el frío no lo sentía yo. Durante los siguientes días, la casa se convirtió en un lugar silencioso donde cada paso parecía medido, cada palabra evitada, y cada gesto interpretado con sospecha. Laura no me habló durante 3 días, ni siquiera cuando nos cruzábamos en el pasillo o coincidíamos en la cocina. Yo tampoco forzaba el contacto. No había nada más que decir hasta que ella decidiera enfrentar de verdad lo que había hecho. El miércoles por la noche, cuando regresé de trabajar, la encontré sentada en el sofá del salón con las luces apagadas y solo la televisión encendida, aunque claramente no la estaba viendo. Me senté en el sillón frente a ella, dejé las llaves sobre la mesa y esperé a que hablara. Ella bajó el volumen del televisor sin mirarme. No voy a justificarlo más, dijo de pronto, con voz firme pero sin agresividad. Sé que te fallé, sé que te dolió, y no voy a poner más excusas.
Te engañé, lo hice sabiendo que estaba mal, lo hice sabiendo que te iba a romper si alguna vez lo descubrías. Pero lo hice igual. Sus palabras no buscaban piedad, ni eran una confesión para sentirse mejor. Sonaban más bien como un cierre. Asentí despacio. ¿Y ahora qué quieres?, pregunté sin levantar la voz. Ella respiró hondo, como si llevara horas practicando la respuesta. No quiero seguir así. No quiero vivir con esta tensión. No quiero arrastrar esto toda la vida, ni hacer que tú lo arrastres tampoco. La miré un rato antes de responder. ¿Entonces te vas? Ella dudó unos segundos. No lo sé. Pensé que tal vez podríamos ir a terapia. Intentar entender qué pasó. Tal vez arreglarlo. Me quedé en silencio. Esa palabra, arreglarlo, me sonaba vacía. Como si esto fuera una lámpara rota que se podía pegar con pegamento y quedaría como nueva. No, no había nada que arreglar. Lo que se rompió no era solo la confianza, era la base entera de lo que teníamos. No respondí. Ella me miró por fin, buscando algo en mi cara. ¿Tú qué quieres, Javier?, preguntó, esta vez más bajito. Quiero cerrar esto bien, respondí después de unos segundos largos. Sin dramas. Sin odio. Pero sí con claridad. No te voy a perdonar. No te odio, pero tampoco quiero seguir con esto. No me interesa reconstruir algo que ya no existe. No quiero ir a terapia para aprender a ignorar lo que siento cada vez que te miro. No quiero seguir compartiendo una cama donde dormiste sabiendo que me mentías. No quiero fingir que no pasó. Ella tragó saliva y desvió la mirada otra vez. No quiero humillarte, Laura. No voy a contárselo a más gente. No quiero destruir tu vida, aunque podría. Solo quiero que aceptes que esto ya no da más. No sé si fue solo una vez como dices, ni me importa ya. Me importa que no fuiste capaz de parar, que después de lo que hiciste, volviste a casa y me diste un beso como si no hubiera pasado nada. Ella se secó una lágrima. No pensé que llegaría a tanto, murmuró. Yo tampoco, respondí. Nos quedamos en silencio unos minutos. El ruido del televisor de fondo era lo único que llenaba la habitación. Finalmente, le dije lo que llevaba días pensando. Vamos a separarnos. No ahora mismo, no como enemigos. Quiero que lo hagamos bien. Podemos hablar con un abogado, dividir las cosas, decidir cómo seguir con la casa, con el piso, con los papeles. Pero emocionalmente, esto ya está terminado. Ella asintió, sin discutir. ¿Quieres que me vaya de la casa?, preguntó. Quiero que nos demos unos días para organizarlo. No quiero verte empaquetando tus cosas de madrugada, ni huyendo como si esto fuera una escena de película. Quédate esta semana si quieres, pero el lunes me gustaría que ya tengas un lugar donde irte. Si necesitas ayuda con el alquiler o lo que sea, yo te ayudo. Pero necesito recuperar este espacio. No por venganza. Por salud mental. Ella se levantó, caminó hacia la ventana y se quedó allí de pie, sin decir nada. Yo no la seguí. No había nada más que aclarar. Habíamos tenido la última conversación que hacía falta. Clara, directa y sin adornos. Esa noche dormí en el cuarto de invitados, como en las últimas semanas, pero esta vez dormí de verdad. No soñé con ella. No soñé con nada. Me levanté temprano, desayuné en silencio y salí al trabajo sin mirar atrás. Al volver por la tarde, noté que había empezado a guardar algunas cosas en cajas. No me dijo nada. Yo tampoco. Faltaban 5 días para el lunes. El lunes llegó sin ruido. Me desperté antes que el despertador, me duché, me vestí y salí de la habitación sin hacer ruido, aunque ya no era necesario esconder nada. Al pasar por el pasillo,
vi las cajas apiladas junto a la puerta. Laura estaba sentada en el sofá con una taza de café en las manos, sin televisión, sin música, sin móvil. Solo estaba ahí, esperando. Me acerqué, cogí las llaves del perchero y le pregunté si quería que la ayudara a cargar algo al coche. No hace falta, respondió. Llamé a un taxi, viene en 20 minutos. Asentí, guardé el móvil en el bolsillo y me giré para salir. ¿Vas a decirle algo a tus padres?, preguntó de pronto, sin mirarme. Me detuve. Sí. Les diré que nos separamos. No pienso entrar en detalles. Pero si ellos preguntan más, eso ya dependerá de ti. Ella no dijo nada más. Salí del piso y me fui al trabajo, pero no llegué a la oficina. Me detuve en una cafetería del centro, pedí un café y me senté en una mesa junto a la ventana. Saqué el móvil, abrí el chat con mi madre, y le escribí: esta semana Laura y yo vamos a separarnos. No quiero que te preocupes, estoy bien. Ya te contaré con más calma, pero quería que lo supieras por mí. Tardó un minuto en responder. Lo siento mucho, hijo. Sabes que estoy aquí para lo que necesites. Cerré el chat y no escribí a nadie más. No quería convertir la situación en una historia que la gente pudiera comentar, analizar o usar para darme consejos que no había pedido. Ya estaba decidido. Esa tarde volví a casa a las 6 y las cajas ya no estaban. Tampoco Laura. En la cocina había un sobre con un par de documentos, una lista de sus cosas pendientes y una nota que decía simplemente: gracias por no hacer esto peor de lo que ya es. Espero que algún día puedas perdonarme. Laura. No la guardé. La rompí en 4 partes y la tiré al cubo de papel. Luego abrí las ventanas, limpié la encimera, fregué los platos sucios que había dejado ella en el fregadero, y me senté en el sofá sin saber muy bien qué hacer. No me sentía libre, tampoco feliz, pero había algo diferente. Ya no tenía que fingir que estábamos bien. Ya no tenía que vigilar cada gesto, cada palabra, cada mirada. Ya no tenía que vivir con una sospecha constante. Y aunque eso no traía alegría, traía una forma de alivio que, al menos por ahora, era suficiente. Esa noche decidí que no iba a volver a esa rutina inmediata de buscar otra pareja o llenar el vacío con planes forzados. No tenía ningún interés en eso. Estuve 12 años casado, y antes de eso, 2 años de novios. Había vivido con una mujer que me mintió sin pestañear, que me dio explicaciones solo cuando no tuvo más remedio. Necesitaba tiempo para volver a confiar, incluso en mí mismo. Porque eso era lo más duro de todo, que había perdido la confianza en mi propio juicio. Yo elegí estar con ella. Yo fui el que no vio las señales. Yo fui el que justificó comportamientos extraños con excusas banales. El martes empecé a hacer cambios pequeños. Cancelé las cuentas conjuntas, abrí una cuenta nueva solo a mi nombre, llamé al abogado para empezar el proceso legal del divorcio de forma formal y sin conflictos. No quería pelear por el coche ni por los muebles. Quería cerrar el capítulo con dignidad. Con los días, comencé a recuperar pequeñas rutinas, salía a caminar solo por las tardes, me preparaba comidas más simples, empecé a leer un libro que llevaba meses en la mesita de noche sin abrirse. No necesitaba una reinvención total, solo volver a sentir que el espacio que habitaba era mío y que no tenía que compartirlo con una mentira. Un mes después, recibí un mensaje de Dani. Solo decía: lo siento, tío. De verdad. No respondí. No me hacía falta. Él sabía lo que había hecho. No necesitaba mi perdón, y yo no estaba dispuesto a dárselo. Tampoco le guardaba odio. Pero eso no significaba que todo pudiera volver a ser como antes. Algunos errores no se arreglan. Se asumen. Y se sigue adelante.
con el tiempo, empecé a hablar más con mis padres, con algunos amigos que había dejado de lado por centrarme en una relación que, al final, no valía tanto como pensaba. No sentía la necesidad de contarles todos los detalles. Solo decía que las cosas habían terminado, que estaba bien, y que no quería dar más explicaciones. Poco a poco, entendieron que no era distancia. Era protección. Ahora, cuando pienso en todo lo que pasó, no me siento víctima. Me siento responsable de cómo reaccioné. No me descontrolé, no perdí el rumbo, no me convertí en alguien que no reconozco. Respondí como supe y como quise. No como ella esperaba. No como la gente suele esperar. Y eso, en este momento de mi vida, es lo único que necesito saber.